Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, veo que vais entrando. Vamos a esperar a que se conecte la gran Marina Castel, porque bueno, como sabéis, hoy retomamos los directos compartidos entre nosotras. Directos en los que hablamos de todo, hablamos de las emociones, hablamos de los cuatro cuerpos. Cuerpo físico, mental, emocional y energético o espiritual, cada uno como lo quiera llamar. ¿Qué tal? Buenos días. Y al final hacemos un poco reflexión, introspección, un poquito compartiros nuestra opinión, nuestra experiencia, la información y la formación que tenemos al respecto de los temas de los que hablamos. Y hoy hablamos de un tema que está como muy de actualidad, que es vencer el miedo, sobre todo con un enfoque chulo, porque vamos a comentar el motivo por el que pues en la situación actual se está utilizando el miedo como manera de coacción, de manipulación, de sometimiento, de adoctrinamiento, y se está haciendo quizás un uso que no es el que es el más interesante de esta emoción, porque al final el miedo es una emoción y hay que entenderlo como tal. Pero lo más importante es que vamos a ver de qué manera podemos salir de ese bucle en el que nos encierra una emoción con la que conectamos de manera intensa, que además tiene una vibración energética muy bajita y que por tanto nos puede crear un bucle, una situación de círculo vicioso de la que pues muchas veces creemos que nos es difícil salir porque también tendemos a acomodarnos muchísimo en esas emociones. Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás, preciosa? Y es que efectivamente el miedo puede ser una emoción que, como cualquier otra, que esto es muy importante entender, mal gestionada, pues nos puede absorber totalmente, nos puede dominar y controlar totalmente y puede hacer pues que no seamos dueños de nuestras propias emociones y que además vayamos retroalimentando y justificando las creencias que hemos traído a la parte consciente, que nos hemos creído y sobre las que hemos basado y sobre las que ha crecido esta emoción pues mal controlada cuando sucede esto, ¿no? Hablaremos de las ventajas que tiene y de lo positivo que es tener miedo, porque al final es una de tantas emociones y todas las emociones existen por algo. Sí que es cierto que hay que ver cuál es el concepto social del miedo y cómo es posible que muchas veces le tengamos miedo al miedo, ¿no? Y entonces llegamos como a una situación en la que es muy complicado, sobre todo sin ayuda, poder gestionarla y poder ser consciente de ella, porque muchas veces nos metemos en esa situación con un piloto automático y hacemos de ese miedo nuestro vehículo motor y la manera que tenemos de vivir y de relacionarnos con el mundo, ¿no? Y llevado a un extremo, pues suceden circunstancias, pues personas que tienen miedo a salir a la calle o lo contrario, ¿no? La agorafobia, miedo a espacios cerrados, la claustrofobia, miedo a las enfermedades y a las infecciones y a un montón de situaciones que van desarrollándose como daños colaterales del hecho de que esta emoción nos haya intoxicado la mente, se haya hecho fuerte y haya empezado a construir una realidad paralela que no existe. De hecho, es algo muy común, que se suele decir aproximadamente el 92% de los miedos, de las cosas que tememos, no son reales, jamás van a suceder y sin embargo construimos muchas veces nuestra vida como si fuesen una realidad que estamos atravesando o que estamos viviendo pues hacemos todos los cambios necesarios para que aquello que tememos no suceda cuando en el 92% de los casos nunca va a suceder, ¿no? Entonces muchas veces pues una emoción es un ejemplo, el miedo es el ejemplo de una emoción que cuando está mal gestionada pues nos condena, nos limita, nos intoxica y bueno pues determina absolutamente todo. Voy a ir viendo si tenemos por aquí a Marina, que ya me ha comentado que iba y a ver si la tenemos ya por aquí. Le dejo enviada la invitación y esperamos a que entre en directo con nosotros. Y aunque hablaremos de más cosas, pero bueno, yo creo que cuando hablamos de miedo, al final todos conectamos con un miedo como general, ¿no? Un miedo que si nos metemos en faena, todo el mundo identifica claramente, lo puede tener más o menos presente, puede conectar más o menos con él, pero en verdad todos tenemos miedo a la muerte. Miedo a la muerte y miedo al sufrimiento. Y este miedo es el que más se ha estado utilizando últimamente
para cambiar los valores sociales y para adoctrinar y condicionar el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, hola, ¿qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Pues al final esta parte es muy interesante. Dentro de que ese gran miedo sea fácilmente identificable y en algún momento todo el mundo nos hemos sentido conectados con él por algo, hay otros que también son interesantes. Por aquí está Marina, ya me han saludado. Vamos a conectarnos con ella y empezamos a tope este directazo. A ver si te llega la aceptación. Sí, por aquí está. Buenas tardes, bueno, buenos días. Ya estas horas del 12 de mediodía, entre 12 y 1, yo ya no sé si decir buenos días, buenas tardes. Bueno, oficialmente dicen que por la tarde, pero todavía no sale hasta que comemos, ¿no? Nos sale Eso buenos es, días. eso es. Al final, lo guay es que estamos conectadas, que vamos a compartir este Sí. momentazo y estaba un poco pues poniendo en antecedentes, ¿no? Hablando de cómo el miedo, que es una emoción como tantas otras, pero es una emoción con una vibración energética determinada y esta información es importante tenerla, pues cualquier emoción que no se gestione de una manera favorable, pues puede terminar absorbiéndonos, intoxicándonos, dominando absolutamente toda nuestra vida, condicionando nuestro comportamiento, nuestros pensamientos y al final paralizándonos incluso en algunos casos, ¿no? Y había empezado un poquito a comentar que el miedo universal con el que unas personas conectan más u otras, pero como que todos lo conocemos, es ese miedo a la muerte o al sufrimiento, que es como ahí, ¡guau!, el mayor miedo del mundo mundial, a pesar de que pues muchas veces vivimos un poco de espaldas a esa circunstancia, ¿no? Pero luego hay muchísimos otros miedos que vamos desarrollando, pues como puede ser el miedo al rechazo, a que no nos quieran, a no querernos, a no poder cumplir con nuestros propósitos, no ser capaces de explotar todo nuestro potencial, etcétera, etcétera, que pues nos los vamos encontrando en este caminito que vamos transitando, ¿no?, en nuestro crecimiento personal y que también pues tienen ahí su lugar. Entonces, vamos a hablar un poquito de miedo, pero lo más importante es que vamos a dar herramientas, soluciones, porque muchas veces entramos en ese discurso que nos quedamos siempre ahí en madre mía lo que está pasando, madre mía cómo puede la gente vivir así o podemos vivir nosotros mismos así, pero ahí ya está, y ahí se termina, ¿no? Entonces lo importante es dar las herramientas. Así que tu sabiduría nos ilumina, vamos a tope. Bueno, ya sabes, yo te dije cuando hablamos del tema, digo, yo quiero poner ahí mi cucharada biológica, ¿no? Hombre, claro. Sí, que yo creo que no es ninguna novedad para nadie de los que nos esté escuchando, así que seré muy breve. ¿Sí? El miedo es una reacción que necesitamos tener para protegernos. O sea, es que yo no quiero tener miedo. Hay gente que me dice, hay gente que nace sin miedo y mueren. Mueren porque no pueden percibir situaciones de peligro y acaban poniéndose en situaciones de peligro en las que mueren, ¿vale? O sea, no es sano ni biológico no tener miedo. Lo que pasa es que el miedo biológico es un miedo real, ¿sí? Vamos a poner no el león, sino una situación cotidiana, ¿sí? Estoy cruzando la calle, voy despistada y de repente escucho un coche que viene a toda velocidad, ¿no? Ese miedo es el que me paraliza, paro, no sigo avanzando, o a mí me ha pasado de saltar por encima de un coche, ¿sí? De subirme casi encima del coche, porque el coche ha querido frenar, venía lo suficiente despacio, yo iba corriendo, son cosas también que tiene el correr y a veces no mirar, pasas por encima del coche, es como que reaccionas, ¿no? Hay un miedo y reaccionas de una forma. Yo, me dice, salta por encima de un coche, yo no, eso lo hacen los especialistas de Hollywood. Yo he saltado por encima de un coche sin hacerme daño, he saltado por encima de mi bicicleta sin hacerme daño, ¿no? En situaciones de miedo. Te paraliza, te pone en lucha, que sería esto, lucha, ¿no? Superas el obstáculo o huyes. ¿Sí? O sea, ves que está viniendo el tren, yo que aquí donde vivo también hay un paso a nivel del tren, ves que está viniendo, pues te echas para atrás, es decir, no lucho, que pase el tren, ¿vale? No voy a saltar por encima del tren. Entonces, esto ya una vez ha pasado el tren, ha pasado el coche y tal, mi cuerpo debería volver a su estado habitual y ya está. O sea, ha sido una situación rápida, la he resuelto, mi cuerpo vuelve. ¿Cómo somos los humanos? ¿Y si vuelve a pasar otro coche? ¿Y lo que me podría haber pasado? ¿Y si el próximo día no me da tiempo? Y encima insulto al conductor y genero una discusión, ¿no? Que hace que mi cortisol siga aumentando? ¿Y eso? Mezclo las emociones, Acogiendo... ¿no? No tenía suficiente Y con el eso, miedo y aparece la ira, el enfado, la rabia y venga, a tope. claro. Total, el cortisol ese
por las nubes, que ya tarda 4 o 5 horas, no sé cuántas, en eliminarse del cuerpo, que no es una bajada instantánea, lo vamos alimentando. Entonces, nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Que cuando nos pasa esto de forma continuada, nuestras células tienen 2 estados así básicos, crecimiento o estrés, ¿sí? En crecimiento es cuando se nutren, cuando se regeneran, cuando somos más listos, cuando somos más fuertes. Y esto es verdad, o sea, ya se ha visto que a nivel neuronal las neuronas sí se dividen, sí se reproducen, sí generan nuevas neuronas, ¿no? La neurogénesis existe. Pero ya se ha podido estudiar, igual que la regeneración de los telómeros de los cromosomas, que esto hay gente que ya ha oído hablar de esto, ¿no? Y están un poco perdidos. Dicen que son como unas marcas de edad, que en nuestros cromosomas hay una parte que de cada división se va perdiendo. Resulta que si tú no estás en estrés, si estás en un estado de paz y de armonía y de tranquilidad, los telómeros se regeneran. Cuando los telómeros se regeneran, las neuronas se regeneran, ¿sí? Y cuando si las neuronas, que es como lo más difícil de que se regeneren, están regenerando, todo tu cuerpo se está regenerando. Con lo cual, si partes de ciertas enfermedades o de ciertas historias, pues a la que tu cuerpo se regenera y se pone a hacer sus funciones normales, pues eliminan los tóxicos y se van muchas historias, ¿no? De dolencias vale. Pero ¿qué pasa? Yo ahora te he puesto un ejemplo, ¿no? De situaciones como reales. O sea, si viene un coche o viene un tren, que esto puede pasar, sí, eso es real. Pero lo que tú estás explicando al principio, que si no me van a querer, que si no sé qué, primero, es falso, ¿sí? Son cosas que tú maquinas en tu cabeza y puedes tener el discurso muy bien montado y son falsas. Y además son de que, bueno, no sé si soy yo la que estoy perdiendo la conexión. Bueno, Se te son escucha miedos de bien, ¿eh? Se te niños. escucha bien. Bueno, yo te escucho bien. Vale, venga, sigo para adelante. Son miedos de niños, ¿no? Son miedos que si sentimos que no nos van a querer, si sentimos que yo sin esta persona no voy a salir adelante, o sin este trabajo, sin no sé qué, todo esto son miedos infantiles, por alguna cosa que vivimos en la infancia, de la que podemos haber olvidado completamente. No sé si yo me he encontrado con muchas personas que les preguntas por la infancia y te dicen, bien, todo bien, y de bien no había nada, ¿sí? Padres ausentes, madres sobreprotectoras, que les hicieron o sentirse inútiles o tuvieron que ponerse en el papel de alguien que no estaba o tuvieron que sobrevivir. Mira, sin ir más lejos, hace muy pocos días una mujer, sí, bueno, bien, todo bien, y al final eran 4 hermanos, ella es la única chica y no tuvo ninguna habitación hasta los 12, 13 años, simplemente dormía en el comedor. Hasta el punto la mujer, claro, ahora está con conflictos de territorio terribles, que no sabe cuál es su territorio, y todo empieza cuando era una niña, porque no tenía su territorio. Pero es que yo le pregunté, ¿dónde estaba tu ropa? No se acuerda. O sea, cosas tan básicas, ¿no? Podría haber tenido el conflicto resuelto si ella pues dormía en el comedor, pero podía haber tenido pues su pequeño armarito o su mesita o su rinconcito, como decir, bueno, pues mi lugar es el comedor. Y eso puede no crear un conflicto, pero es que no tenía lugar. A veces está en la habitación de sus hermanos y le invadían, o sea, no tenía territorio. Y esta mujer ahora, pues casi jubilada y sigue con conflictos de territorio terribles, ¿no? Pero su infancia había ido bien. No, es que bueno, mis padres... No, si no estamos diciendo que tus padres... Es que tú no resolviste un conflicto que sigues arrastrando a día de hoy, ¿no? Entonces, son conflictos de niños. Cuando eres niño, tú sí necesitas la seguridad de que te quieren, sí que necesitas la seguridad de que te van a proteger, sí que necesitas la certeza de que esas personas van a estar ahí y que sin ellos te mueres, porque si eres un bebé sin tus padres te mueres, ¿sí? Sí que necesitas definir tu territorio, lo necesitas. Los niños, por un tema hormonal en el cerebro, enseguida tienen conflictos de territorio. Por eso cuando van a las guarderías se enferman tanto, ¿no? Porque son conflictos de territorio continuos, de estoy solo, ¿dónde está mi madre? ¿No? O a lo mejor les dejas en un cumpleaños un rato sin atención a unos bebés y enferman. Casi todos, ¿no? Y es porque se han sentido desatendidos. Ellos no querían estar con otros bebés, querían estar con su madre. Entonces, todas estas situaciones que vivimos cuando somos muy pequeños, si no las hemos resuelto, porque aparentemente pues parece que si no te pegaban y tal, pues es bien, todo bien, y no, porque los conflictos son biológicos, ¿no? Entonces, eso lo puedes arrastrar toda la vida y vas creando situaciones parecidas que salen, ¿no? Y ese es el miedo. El miedo es esa
trauma que tú no has, el miedo, estos miedos que decimos psicológicos o irreales, ¿no? Sí, Eso que lo he tú no has comentado yo al superado. empezar, que el 92% de las cosas a las que tememos no van a suceder jamás. Y sin embargo, muchas veces vivimos como si fuesen una realidad y transformamos toda nuestra vida para evitar algo que sabemos que no sucederá. Y sin embargo, Bueno, hasta ese punto, pero ¿no? es más, porque a veces sí que puede suceder y Sí, podemos hay estar veces muy que sí, seguros y lo claro. queremos evitar, ¿no? Porque yo sé que si le dijo esto a mi jefe, me echan. Y tenemos ejemplos de Ujú. que fulanito también lo dijo y le echaron. Y yo tengo el miedo a que esto me lo tengo que callar porque si no me van a echar. ¿Cómo afronto el miedo? Tú decías herramientas, ¿no? Primero, el miedo hay que reconocerlo y hay que saber ponerle las palabras, ¿no? Y saber definirlo bien. Tengo miedo a esto. Si Ujú. tú dices que no tienes miedo, porque yo, por ejemplo, en el evento 2020, ¿no? Mucha gente me decía, es que yo no tengo miedo. Y decía, ya, no tienes miedo a lo que están contando por la tele, pero tienes miedo al rechazo de tu familia o tienes miedo a otras Exacto, cosas, ¿no? exacto. Entonces, hay que reconocerlo. Si tú estás teniendo síntomas de miedo, ¿sí? Que no duermes, eso es un síntoma de miedo. Si necesitas pastillas para dormir, no, pero con pastillas, vale. El miedo lo tienes igual, si necesitas las pastillas, ¿no? Eso es un síntoma de miedo. Otro síntoma de miedo son temas de urinarios, varios, ¿sí? Mm, el dolor de cabeza muchas veces tiene mucho que Los ver con muchos problemas miedos. gastrointestinales también. Gastrointestinales, muchas veces eso son supervivencia, pero con miedo, Sí, tiene mucho que ver. El no tomar acción con cosas que sabes que tienes que tomar acción y no eres capaz, procrastinar, dejarlo, ponerte mil excusas, ¿no? Esos son síntomas de miedo. Entonces, lo primero es poder definirlo bien. Yo incluso invito a la gente a que lo escriba. Si no eres de escribir, ponte delante del espejo y cuéntaselo a esa imagen, ¿no? Me pasa esto, verbalizarlo, no que dé vueltas aquí. ujú, ¿No? Es muy importante bajar las cosas a la realidad. A veces quizás no tienes esa amiga o amigo que te sabe escuchar sin juzgarte, ¿no? Pero pues hazlo contigo. Porque es que si se lo cuenta no sé quién, pero siempre me quiere dar soluciones, yo lo único que quiero que me escuche, cuéntatelo a ti, escríbetelo, cuéntatelo en voz alta, ¿no? Primero reconocerlo, ¿sí? Luego darte cuenta, o yo, la gente es, bueno, darte cuenta que no es real y tal. Bueno, eso está bien, podría ser el segundo paso, darte cuenta que es un miedo que está en tu cabeza, que no está pasando. El coche que te está atropellando, sí, reacciona rápido y fuera, ¿no? Pero todo lo demás es una película, darte cuenta que es una película. Y luego, aquí sí que yo, ya sabes que mi forma de trabajar es, yo soy muy directa, ¿no? No es eso de, no, pues no sufras. ¿Dónde coño está el botón de no sufrir? Pues no tengas miedo. ¿Dónde está el botón? Yo si no lo supiera dónde está ese pienses. botón, A mí ese me encanta. No lo pienses, no le des vueltas. Yo, no le des claro, vueltas, no lo claro, no se me pienses. había Ah, ocurrido. claro, claro. Fíjate, ¿no? Yo os prometo que el día que sepa dónde está el botón, ya lo he prometido varias veces, haré un libro, lo venderé muy caro, eso sí. Diré, aquí está el botón y ya me retiro, ya no hago nada más. O sea, con el botón ya. Pero mientras no sepamos dónde está ese botón, pues tenemos que ir conociéndonos, aceptándonos, ver dónde están los orígenes, ¿no? de esos traumas. Es infantil. Pensar es que no me van a querer. Hay 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Te importa que ese gilipollas te deje de querer? ¿En serio? O sea, eso es que tienes un conflicto de niño, ¿sí? Ujú. No de adulto. Aquí viene, el siguiente paso es el del adulto. El adulto es el que, vale, ¿qué tengo miedo de esto? En el peor de los casos, en el peor de los casos, ¿lo podría superar? El adulto dice sí. Muy Si te bien. das cuenta que estás diciendo no, estás pensando desde el niño. Ujú. No, es que si me deja, es que si pierdo esto, es que si no lo voy a poder superar. Estás en el trabajo del niño y ahí es donde tienes que aprender a hacerte adulto, a responsabilizarte, ¿no? Y esto es un trabajo que muchas personas evitan porque vivimos en una sociedad infantilizada y estamos infantilizados Totalmente, para todo, no solo por totalmente. el tipo de noticias que nos tragamos, ¿no? Y el tipo sino si yo ahora, ay, las claves fáciles para salir de no sé qué, ¿por qué venden tanto las dietas milagrosas? Que todo el mundo Sí, sabe que son mentiras, o los todo. crecepelos, o todas esas Cocina en cosas, cinco ¿no? minutos, duérmete en 2 minutos, todo se vende con el chas y Claro. hago a tu lado la Y se aparición, ¿no? vende. Sí. Y si yo te digo, si decimos vídeo, no sé qué, nos pagas no sé qué, no. Os van a mentir. O sea, da igual. Quien os diga que os va a resolver esto así, con una pastilla o con no sé qué, os está mintiendo y os está sacando el dinero. Porque el trabajo es duro y es tuyo. El trabajo es tuyo. ¿Sí? Y el profesional o el proceso que decidas te va a acompañar, te va a ayudar a Ujú. ver esto, te va a dar herramientas y va a ser un proceso más o menos largo según tu implicación y tu compromiso, ¿no? Pero hay Muy que bien. ver
¿Qué me da miedo? Me da miedo que me echen del trabajo y que luego mi mujer me deje y mis hijos, vale, ¿lo podría superar? Sí, lo podría superar porque no vas a ser el primer hombre que le pase esto, si es esto que me acabo de inventar, ¿no? Cualquier situación. Claro que lo puedes superar. Afróntate. La realidad luego es lo que tú dices, que aunque todo el 92% luego no va a ser así, que hasta me he encontrado con personas que han confesado infidelidades que pensaban esconderlas, pero haciendo honor a que querían vivir en una historia de verdad, ¿no? Han confesado infidelidades y pensando que la pareja le iba a dejar sí o sí, y resulta que la pareja no le ha dejado, ¿no? Y ahora están haciendo pues un nuevo proceso. Entonces, que son cosas a veces como muy gordas, que hasta ha habido la promesa, es que si haces esto, va a pasar esto, y luego no pasa, por lo que sea, pues porque hay otros vínculos o porque hay otras prioridades. Pero si pasara, ¿lo podrías superar? Sí, siempre. El adulto lo puede superar. Tu yo adulto lo puede superar. Si no lo puedes superar, acuérdate, estás desde el niño, ¿no? Y aquí es donde muchos desconectan. Sí, igual ya nos han dejado de escuchar la mitad, ¿no? Porque dicen, si no me vais a dar la receta fácil, Exacto, yo voy a seguir con lo que estaba, ¿no? exacto. Pero los que seguís aquí y decís, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿No? Pues ahí es donde empieza todo. Es, si quieres, o sea, muchos, los que ya están bastante en el adulto, en este paso ya superan el miedo, porque vale, es verdad, lo puedo superar. Lo podré superar. Confío en mis capacidades para superarlo, tengo herramientas, si no las tengo las puedo preparar, ¿no? Y entonces voy para adelante con eso que quiero o me deshago ya de este miedo porque sé que ya no es un miedo, sino que es una situación controlada que conozco, ¿vale? Y el que se sienta, ¿no? Todavía de decir, pues es que yo no puedo, porque sí, tengo que reconocer que estoy todavía con los miedos infantiles, esto es hacer como un poco un trabajo contigo de reconocer a ese niño, entender tu historia, no poner juicio, no es que mis padres eran malos, no, pasó esto, yo tuve este conflicto y como niño no lo supe resolver, ¿sí? Entonces, ahora que soy adulto, puedo hacerme cargo de esto, ¿no? El ejemplo que os ponía de la señora que no tuvo territorio de pequeña y ahora no sabe qué hacer con su territorio, ¿no? El territorio es donde tú estás. Esto es un ejemplo, ¿no? De un caso concreto. Pues esta mujer puede hacer ese trabajo, decir, el territorio es donde yo esté. O tengo los medios económicos, ahora voy a conseguir un territorio, un piso, lo que sea, ¿no? Es como una solución real que yo me doy a mí para decir, ahora como adulto, sí tengo las herramientas para resolver lo que no pude resolver de niño. Con lo cual me puedo enfrentar a eso. ¿Qué me da miedo? Esto. ¿Lo puedo superar? Sí, el adulto puede superarlo siempre. Y voy a ello. Y si todavía estoy en el niño, reviso mi historia. A veces viene bien también, hay gente que le encanta mucho el tema de pues, escribir una carta y tal. Yo siempre digo, todos estos actos simbólicos no funcionan por el acto en sí, ¿sí? Por mucho, porque hay gente que me lo dice, es que yo he escrito una carta ya a mi niño y tal. Digo, pues estás con el mismo conflicto, o sea, no, la carta no es mágica en sí, ¿no? Hoy también con otra mujer intentamos definir, le decía, ¿qué es magia? Porque no sé cómo ha salido la palabra magia. Magia es cuando consigues que pase algo sin que sepas cómo lo has conseguido, ¿no? Es como, tú algo haces y de repente pasa algo y decir, hostia, si he conseguido esto, ¿no? Y tú no hay una como consecuencia física lógica, ¿vale? Si yo dejo caer algo y se cae, eso no es magia. Pero si yo estoy deseando comerme un melón francés y viene una persona a puerta de mi casa y me lo ofrece, que esto a mí me pasó, ¿vale? Pues eso para mí fue una sensación de, hostia, he hecho magia. O sea, estaba deseando comerme ese tipo de melón y aparecieron unos inquilinos que tenía yo en mi casa y me dicen, te hemos dejado fruta. Y me habían dejado ese melón, ¿vale? Ese melón, o sea, nada más, solo había eso. Eso es magia. Y esa magia se da cuando tú te alineas y tomas conciencia, cuando empiezas a vivir en coherencia con tu vida y cuando te haces adulto ya, por fin, ¿no? Y empiezas a responsabilizarte de esos miedos. Esa es la parte más importante, el tomar responsabilidad, porque muchas veces no nos damos cuenta y entramos en el discurso de la culpa. La culpa al final solamente busca el castigo y la culpa es estar mirando hacia afuera, aunque nos culpemos a nosotros mismos. Porque aunque yo me culpe por algo que he hecho, mi mente siempre me va a llevar, si estoy en ese discurso, a la justificación de por qué lo hice. Y al final la responsabilidad es poner el foco hacia adentro y es entender pues que en ese momento no tenía las herramientas ni el conocimiento que a lo mejor puedo tener ahora para gestionar esa circunstancia, entender el impacto que a mí me supuso, porque distintas personas en la misma situación
situación viven realidades diferentes y es por el entendimiento y la creencia que han construido en base a eso que han vivido, por lo que ha significado para cada uno de ellos, porque al final las cosas son y el impacto que generan en nosotros depende de nuestra interpretación y esa parte es muy importante, el de hacerse responsable. Nosotras lo hablamos mucho, yo también lo hablo mucho en mis directos. Yo me considero 100% responsable de todo lo que acontece en mi vida, porque en esa magia o ley de atracción también he tenido yo algo que ver y porque yo puedo construir, si quiero, la vida que he dibujado, que he soñado o que me gustaría tener, pero tengo que estar dispuesta a hacer lo necesario. Y ahí es donde entra esa parte de terapia que la gente abandona o ni siquiera inicia, cuando entiende que lo necesario a lo mejor implica un compromiso de ahora en adelante, durante el resto de mi vida, Claro, ¿no? claro. Mira, te pongo un ejemplo también de una sesión, ¿no? Una mujer que me cuenta toda una historia y me dice, es que tengo muchos celos. Cuando me cuenta la historia digo, tú no tienes celos, tú es que tu marido está haciendo algo que es obvio, que ya tienes las pruebas y que rompe vuestro pacto, ¿no? De pareja. Mm. de pareja. Entonces, no son celos. O sea, para mí celos es cuando no tienes ninguna pista, ninguna prueba, nada, y tú te haces como una paja mental de que ahí está pasando algo. Pero cuando tienes la intuición, porque te han dado pistas, cuando además te han caído las pruebas y te lo han puesto delante de las narices, eso no son celos. Eso es que se ha roto un pacto y tú te sientes mal con eso, ¿no? Claro, ha habido un proceso, ¿no? Pero esta mujer pues ha empezado a empoderarse, tal, y bueno, pues aunque aparentemente todos pensamos en estas situaciones de una persona que no baja del burro, que no sé qué, que no sé cuántos, que ella estaba insultando, ¿no? A esa persona mucho, y claro, parece lo lógico, pues sepárate. Pero no, me dice, no, es que yo quiero estar con esta persona. Claro, el siguiente paso es, tienes que aceptar a esta persona tal como es. No te puedes ir a dormir todas las noches con una persona que odias, que no respetas, que crees que es un sinvergüenza y que no le puedes perdonar por lo que ha hecho, ¿no? Porque a la que te estás haciendo daño eres tú. O sea, tú estás yendo en contra de tu biología, poniéndote a dormir con una persona que no respetas, que no quieres y que no perdonas. La responsabilidad es tuya. Dices, hombre, pero es que él ha hecho algo. Vale, pero si tú has decidido que te quedas allí, tu trabajo es entender el contexto, si quieres, de esa persona y poder perdonarlo de verdad, ¿no? Perdonarlo de verdad va del mismo proceso con el que te perdonas a ti, que es entender su historia. Tú puedes entender que tu marido en ese contexto hizo esto porque tenía ciertos conflictos y puedes verlo con compasión, con ternura, ver a su niño interior herido, buscando la aprobación de otras mujeres, ¿no? Y puedes quererlo de verdad y acariciarlo y abrazarlo, sintiendo amor por esa persona. Si no puedes hacerlo, tendrás que tomar otra decisión, porque si no, el problema es que esta mujer tiene síntomas en su cuerpo. Claro, Empezaba a eso pensar te ya iba a decir, en la fibromialgia. somatización, ¿no? La Claro, somatización de las emociones no curadas o no gestionadas de manera adecuada para que estén en equilibrio, al final te enferman de verdad. Y muchas veces decimos, ¿de dónde me ha venido esto? Es que qué mala suerte, fíjate lo que me ha pasado y encima me pongo enfermo. No, no, une los puntos. Es que esta enfermedad es la consecuencia de este estado emocional sostenido en el tiempo que ha generado este estrés y te ha terminado llevando a este desequilibrio en el cuerpo físico, ¿no? sí. Además, justo cuando lo hemos comentado y ella me dice, ah, sí, porque conozco a fulanita que tenía diagnóstico de fibromialgia, fue dejar un trabajo en el que se sentía pues muy desvalorizada, no sé qué, empezó a hacer su vida y se le fueron todos los males, ¿no? Entonces, Seguro. cuando ya ella misma conocía un ejemplo y le digo, bueno, pues entonces ¿a qué esperas, ¿Qué no? más pruebas Si tú necesitas? quieres quedarte en esta casa con esta persona, vas a tener que hacer ese proceso. Ujú. Si tú admiras a este hombre, si le quieres y tal, empieza a poner el foco en eso y empieza a buscar cómo quererlo y cómo aceptar de verdad, de corazón y con todo el amor a esa persona, porque si no te estás metiendo en la cama del lobo. Claro. Claro que no duermes, claro que te duele el cuerpo, claro, claro, normal, porque estás durmiendo con una persona que insultas. Es que, Sí, sí, eres juez y verdugo, ¿no? De ti mismo, pero aparte, este es el punto interesante. Yo cuando hablo con la gente de responsabilidad, no es que tú te hagas responsable de lo que hace el otro. No, no, tú no eres responsable de lo que el otro hace o de lo que sucede de manera circunstancial. Me quiero ir a la montaña y hoy llueve. ¿Es responsabilidad mía que esté lloviendo? No. Tu no, responsabilidad es la actitud con la que eliges afrontar, que no enfrentar, esa circunstancia y la manera en la que eliges adaptarte o no a ella y lo que generas en consecuencia a esa elección que haces, ¿no? Esa es la parte de claro, responsabilidad. Y ahí es donde claro, nos cuesta. ¿Por qué? Porque implica
activar ese modo observador, ¿no? Y tener esa parte consciente mucho más presente para observarnos a nosotros mismos como desde fuera y decir, ojo, que al final mi comportamiento es un poco infantil, me estoy enfadando porque está lloviendo, ¿no? Y es como, no, Sí. no, vamos a ver pues llueve, pues venga, ¿de qué manera cambio el plan o qué otras alternativas tengo? Y esto pues lo aparco y lo hago en este otro momento, ¿no? Ujú. O te coges el Gore-Tex y te vas a la montaña O con cuidado. correcto, correcto. O dices, venga, a por todas, ¿no? Que nadie se ha muerto Sí, por estar bajo la lluvia, ¿no? Que también es un poco esta sí. parte, que forma parte de esto que decíamos de la comodidad, ¿no? Que muchas veces ideamos un plan y os sale a pies juntillas con absolutamente todo lo planificado, o entonces solo con que una cosa no sea igual, somos capaces de tirar por tierra y no nos han enseñado ni nosotros tenemos el compromiso de adaptarnos y trabajar esas circunstancias. Y vuelven a ser los miedos irracionales, ¿no? Que es toda esa película que nos estamos contando al interpretar esto. Y esos miedos irracionales tienen que ver, pues, con nuestras ideas de infancia, con nuestras creencias, con nuestros valores, porque, pues eso, esta mujer me decía, es que no es normal lo que hace, no es normal. Digo, no es normal, si yo qué sé lo que es normal y lo que no es Eso. normal. Lo que Muy pasa es que bien, está pasando, ¿no? Está muy bien. pasando. Y si tú decides quedarte, tienes que aceptarlo, porque tu decisión libre es quedarte. No tienes por qué quedarte, pero Exacto. quieres quedarte, tienes que aceptarlo, tienes que integrarlo, tienes que tomar conciencia de lo que supone, ¿no? Y ese miedo, es que es tal, es que, ¿cuál? ¿No? Es que el miedo está en casi todo, porque el miedo, antes has hablado como de la energía del miedo. El miedo es una emoción que está entre la vergüenza y la culpa, que son las más inmovilizantes, ¿no? Las que cuando sientes vergüenza y culpa es como una losa, Mm. es como no puedo Es como hacer tierra, nada, trágame, ¿sí? me quiero Sí, hundir totalmente. claro. Y el siguiente paso después, porque el miedo tiene esas distintas caras, ¿no? También tiene la de Ujú, paralizarse, pero tiene la de atacar, ¿sí? ujú, Tiene la de huir, que es no me enfrento a esto, pero me muevo, y tiene la de atacar, y que de repente atacando pasas a la siguiente, que sería la rabia, el ujú, odio, ¿no? ujú. Atacando es como, ¡ah! ¿No? Es una de las reacciones que puedes tener al miedo. Sí. Y esa reacción ya te pone en movimiento. O sea, cuidado con juzgar las emociones de buenas o malas, ¿no? Porque la rabia es una emoción que si no la pones ni en contra tuya ni en contra de los demás, pero la sacas de forma adecuada, la rabia te hace poner límites. O Claro, sea, hombre, un todas las miedo emociones real, bien gestionadas están para ayudarte a tu crecimiento personal y a tu relación con los demás. Y efectivamente a eso, a hmm, poner límites a nivel tuyos personales y también para otros que a lo mejor pues tengan otro concepto de lo que es la vida y si quieres vivir en comunidad, pues es necesario establecer estos límites para que se suceda. Entonces, ninguna emoción es mala o buena como tal, porque lo que no. tú acabas de Ujú. decir, la normalidad no la dicta nadie. Nadie ha venido a decir, señores, este es el saco de la normalidad. Lo que pasa es que muchas veces confundimos lo frecuente con lo normal. Que algo sea más Hmm, frecuente por la educación que hemos tenido, por X, Y, o sea, al final esto no va de juicios, ¿no? No sí. significa que tenga por qué considerarse normal o anormal si es algo menos frecuente. Entonces, al final hay que tener un poco esto en cuenta, que no hay ningún juez que venga a decirnos esto es lo que se hace y esto es lo que no, que nosotros tenemos que elegir vivir en coherencia con lo que creemos y sentimos, pero evidentemente aprendiendo a manejar todas las emociones. Sí es cierto que hay emociones que la energía vibratoria que generan en nuestro cuerpo, pues digamos que nos que impulsa pues el funcionamiento normal del cuerpo, el funcionamiento normal de las células, el que todo haya un equilibrio y una sensación de confort y de bienestar, y otras que tienen una reacción que pues luego hay que saber manejar. Pero todas son necesarias porque nos podemos ver en Hmm, circunstancias en las que las necesitemos. Entonces, muy sí. interesante cuando has empezado diciendo no hay que querer no tener algo que es inherente al ser humano. Lo ideal sería querer conocernos y saber Claro. gestionar cada circunstancia aplicando la emoción en la justa medida que corresponda, ¿no? Sí, sí. Sí, y cuando hablamos de sanar heridas, igual las emocionales igual que las físicas, ¿no? Cuando tú imagínate que te haces un corte enorme, te das con algo, ¿no? Y no tienes un médico o un buen enfermero a mano que te haga un buen punto de sutura, que a veces ni se Sí. notan las cicatrices. Lo normal es que esa herida, si se cura, que se puede curar, ¿no? Es que te vaya a quedar una piel abultada y muy fea, que eso es una cicatriz. Pero esa herida estará sanada, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa? Cuando sanamos las heridas también quedan cicatrices, ¿sí? Quedan zonas que, bueno, por una parte te han hecho más fuerte porque has aprendido a superar, y cuidado, porque aquí ya podríamos entrar en temas de educación. No, es que no quiero que mis hijos o mis nietos o mis sobrinos, ¿no?, pasen por esto. Es que no puedes ayudar a unas mariposas a salir de su capullo porque la vas a matar, ¿no? Hay que pasar, cuando pasamos esos procesos, y cada uno que se analice a sí mismo, cuando has pasado por tus conflictos, los has superado, has aprendido, te has hecho fuerte, tienes una cicatriz. Pero esa cicatriz, sí, que es algo que también, ¿no? Otra de las cosas que se venden humos, muchas, es como que eso lo superas y ya está para siempre. Es falso. ¿Qué pasa? Mucha gente va a eventos, va a retiros, va a terapias, y a los pocos días, meses, semanas están igual que antes, ¿no? ¿Por qué? Porque no han integrado ese aprendizaje, porque han vivido en un momento que muchos de esos eventos de alto impacto lo que hacen es crearte una sensación fantástica que se puede generar, ¿no? En la que tú sales de allí como muy empoderado, como muy bien, pero el 1, el 2% quizás sí va a hacer algo con esto. Los demás, en unos días, en unos meses, están como al principio, ¿no? Porque el proceso es más duradero y tiene que ser realmente de ir como desde abajo hacia arriba o desde dentro hacia afuera, ¿no? Y esto te lo va a acompañar un buen terapeuta. Pero además, lo que creo que es clave, pero muy clave, es que no nos olvidemos que nosotros somos quienes somos con nuestras heridas. Entonces, tú igual todo va bien porque has superado, has aprendido, tienes las herramientas, y un día que el tiempo no es el que a ti te gusta, no encuentras tu ropa preferida, tu pareja no sé qué le pasa, el perro vomita, el autobús llega tarde, no sé qué, no sé cuántos, y de repente esa noche o el día siguiente vuelves a vivir ese conflicto, ¿no? Te sientes otra vez pues que soy un inútil, o que no sé qué, o que las cosas no... ¿Por qué? Porque eso es tu herida. Aunque haya una cicatriz, no sanada, nunca vas a dejar de ser tú en tu vida. ¿Qué pasa? Cuando tienes el proceso hecho, te das cuenta, lo identificas, te acuerdas qué es lo que pasa cuando estás allí, le pones nombre, empiezas a usar tus herramientas, sacas tus recursos, y depende de la intensidad, en unas horas o en unos pocos días, porque son muy pocos días, ya vuelves a estar en el punto en el que estabas, ¿no? Entonces, es reconocer que esto somos nosotros. No, es que yo ya no quiero que esto esté en mi vida. Pues cuando vuelvas a nacer te montas otra vida, pero de momento esto es lo que has vivido, ¿no? Y vamos a tener que aprender a vivir con eso. Y esta psicología positiva, que vende mucho y que me parece muy bien, porque yo a veces me pongo libros y audios de esto porque digo, voy a lavarme un ratito el cerebro con algo positivo, que estoy harta de mierdas, ¿no? Y para que la neurona empiece a escuchar cosas chulas, pues un libro, no sé qué, que te dan fórmulas mágicas, tipo El Secreto, no sé qué. Pues bueno, un ratito así de que me laven un rato la neurona está bien, porque ya me ponen otra energía, pero para que eso... Hay también ahora otro vídeo que se ha hecho viral de la actriz esta, Tony Acosta. Una actriz que... Creo que sí, Tony Acosta, sí, que dice, los sueños no se cumplen, los Hace sueños se mucho madrugan, se trabajan. Hace muchísimo ¿no? de esa entrevista, pero es como que se ha Sí. recuperado y está ahora súper viralizada, sí. Sí, yo ahora me ha salido un montón de veces. Pues eso, se madrugan, se trabajan, te esfuerzas mucho, y al final, un día, si te lo has currado lo suficiente, a lo mejor quizás se cumplan, ¿no? Pero que ese proceso, claro, ahí es donde nos paraliza el miedo, porque otra cosa a la que tenemos mucho miedo, es otro miedo infantil, es a brillar, es a tener éxito. Sí. Porque, mira, ayer sin ir más lejos, otra persona, es que, claro, eso es de trabajar de esto es increíble, ¿no? Porque las personas te van explicando. Decía, es que no hago lo que él realmente quiere hacer, porque es que si me conoce mucha gente, igual algunos van a dejar de comprar un producto que él vende porque se darán cuenta de mis pensamientos, pues políticos o lo que sea, ¿no? Cuando él es una persona que habla un montón y que tiene muchas dotes para la comunicación, para escribir, tanto escribiendo en audio, en vídeo, lo que sea. Pero no, porque claro, si lo tal... Bueno, cuando esto más o menos ya lo tenía tal, ya antes de irse me dice, ¿y si un día mi mujer se entera de lo que pienso de verdad? Digo, después de los años que lleváis juntos, ¿crees que a tu mujer no sabe ya cómo piensas y qué ideas políticas tienes? Quizás con ella no lo hablas directamente, pero vamos. ¿No? Pero fíjate cómo el miedo, ¿no? Le tiraba para atrás todo el rato, ¿no? El que pensarán de mí, el éxito. Porque yo le decía, es que si triunfas, si resulta que se te da bien y eso se viraliza, la gente lo comparte, sí, igual Pepito dejará de comprarte porque piensas X, pero todos los que piensan Y igual que tú, ¿sí? Te van a conocer y van a decir, pues mira,
para dárselo a otro, se lo doy a este. Claro, Y a lo mejor tienes semejante. que abrir más sucursales. Sí, pero sobre todo El miedo al éxito. miedo al éxito. Esa parte también tiene, al menos en lo que yo he aprendido, tiene una influencia evidentemente cultural, social, de cosas, aprendizajes que hemos heredado y que hemos integrado y lo tenemos ahí como un dogma de que, pues evidentemente, la persona que sobresale es como donde está todo el mundo el punto de mira, y aunque nos enseñan, hay como una contradicción, nos educan muchas veces diciéndonos tienes que trabajar para ser el mejor, el número uno, para sobresalir, pero luego te dicen el número uno es el que está expuesto, el que es la diana de las críticas, el contra el que va a ir la gente, porque vas a generar envidias, porque entonces te encuentras en una sensación de amor-odio, que Sí. dentro de que lo contrario al amor es el miedo y no el odio, pero bueno, te educan en esa sensación de amor-odio, de quiero ser el primero, pero no quiero que la gente me repudie por serlo, ¿no? Y entonces estás ahí, pues, viviendo en la Volvemos a estar. mediocridad, porque al final eso es una eh, manera de tener a la gente en ese estado mediocre total, y uno de los miedos que yo comentaba justo antes de que entraras, que es a no desarrollar todo nuestro potencial por ese que dirán, Miedo me infantil. aceptan, efectivamente. Estamos otra vez en miedos infantiles, son miedos de niños. Eso tiene sentido en un niño. Y cuidado, que no lo digo con burla de nadie, No, ¿sí? no. Porque yo todavía a veces tengo miedos infantiles que me doy cuenta, eso es mi herida, ¿no? El niño Pero que interior si no se va nunca. los tenemos que atender con ese cariño con el que atenderíamos a un niño asustado. Así nos tenemos que atender a nosotros, ¿no? Con cariño, enseñándonos la Compasión. situación y dándonos herramientas para salir de ella. Pero es clave, ¿no? Y esto que decías del éxito. Yo no es que sea muy conocida, pero bueno, por lo menos se me va conociendo, ¿no? Y una señora también me decía, dice, es que Marina, la gente en Reus no te quiere. No sé cómo me lo ha dicho, pues son comentarios que le han debido de llegar, ¿no? Porque ya está más en cosas sociales. Y dice, pero yo ahora que te he conocido y que he visto lo que has podido hacer por mí, ¿no? Pues les salían hasta lágrimas en los ojos. Y yo le decía, es que me da igual lo que piense la gente. O sea, si yo quisiera vivir de lo que piensa la gente, pues me hubiera dedicado a otra cosa, ¿no? Me da igual. O sea, es ese punto de no necesito, o sea, yo no vivo de lo que piense la mayoría de gente de mi pueblo. O sea, no vivo de eso, no vivo ni me sirve para absolutamente para nada, ¿no? Que la gente no me quieran porque a lo mejor me ven pues que tengo las ideas muy claras, que las defiendo con mucha veces, igual soberbia, pues a lo mejor sí, ¿no? Se me puede tachar de soberbia porque estoy muy convencida de ello, porque he trabajado mucho sobre eso, porque he estudiado muchísimo y hablo con mucha seguridad. Y eso hay gente pues que no le gusta porque pones encima de sus narices sus propias mierdas, Claro, ¿no? Y les obligas a prefieren, como decías cuestionarse tú de la antes, realidad. atacar al otro Exacto. que mirarse ellos sus mierdas. Es que me importa cero, o sea, Claro. de verdad. Que ya tú además ya lo sabes, ¿no? Que me he comprado una Sí. casita en la montaña y cada vez Y necesito maravilla, has menos empezado lo que por la gente fin. piense de mí. Es que me da igual. Totalmente. Mira, por aquí nos pregunta Cris, ¿cómo parar un miedo a tener X enfermedad que en realidad no tiene ni pies ni cabeza, pero que mi cabeza interpreta ciertos síntomas, incluso somatizándolos, y entras en ese bucle? ¿Cómo hacer esta parte? Mira, aquí es empezar a poner tu atención en lo que sí que está bien. Pues aquí iría muy bien prácticas del aquí y el ahora, de meditación, ¿sí? Y sobre todo enfocado en la naturaleza. Yo soy muy partidaria de deportes, de hacer deporte en general, pero sobre todo en la naturaleza. La naturaleza lo que te pone es un poco a prueba, pues lo que decíamos antes, porque un día llueve, porque un día te has perdido. Entonces tú tienes la cabeza en cosas que son reales, ¿no? De que si te has dado con una rama, que se te tienes que agachar, o sea, estoy hablando de caminos de montaña de verdad, que te aventures a coger el mapa y a ponerte por sitios que no conoces. Y que practiques el aquí y el ahora. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta, cuando haces este tipo de ejercicios, te das cuenta que esos síntomas desaparecen. ¿Por qué los has notado? Porque estabas ahí, me duele el dedo, y al final te duele el dedo. Y esa Aquello en lo que te tensión que tú estás enfocas, poniendo, está claro, sí, sí. claro, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Dale entretenimiento a tu cerebro. Yo de verdad, pero no entretenimiento de ver la tele, no. O sea, sal a la naturaleza, porque la naturaleza te pone, tienes que trabajar la propiocepción, la concentración, La los atención. movimientos, la coordinación, la orientación. Vas a tener que poner en marcha tantas habilidades que además te van a servir, vas a estar bien con ello, ¿sí? Y te vas a dar cuenta de que te ha dejado de doler. O sea, si tú te vas a, no, me voy al parque, no, el parque no vale, ¿no? Te estoy diciendo que te pongas un poquito a prueba.
o sea, controla el riesgo, no te hagas una excursión de 20 kilómetros por una zona desconocida, pero bueno, me voy a meter por ese caminito y si no lo veo claro, pues vuelvo, pero mientras te metes, no sé qué, tal, el mapa, que si ahora no sé dónde está el norte, que si no sé qué, no sé cuántos, pues bueno, si hay cobertura, pues siempre podrás llamar a alguien, oye, te mando la ubicación, ven a buscarme, que no sé dónde estoy, ¿no? Uy, perdón, que le he dado una patada al trípode. Entonces eso, momento presente, porque se va a dar cuenta esta persona que si ya ha comprobado de que ese miedo es irreal, es como darle más información al cuerpo, pero a veces los miedos vienen por exceso de información, ¿sí? Me recuerda mucho a una mujer que cada vez que viene el apagón, que viene no sé qué, que van a poner esta norma, que van a quitar la otra, y ella cada vez una película con todo eso, ¿no? Terrible, que es que el desabastecimiento, que voy a hacer, que el apagón, que no sé qué. Yo le decía, aterriza al presente. O sea, aquí en el presente ni hay apagón, ni tienes luz en casa, tienes comida en el súper y en casa, y es como, aterriza al presente. Se nos olvida. O sea, tenemos exceso de información, ya se encargan de que la información que nos llega en general sea de miedo, ¿sí? Tú vas al médico y lejos de tranquilizarte es una fuente de miedo en general, ¿sí? El médico tradicional, ojalá, porque siempre hay alguien que dice, no, el mío no, genial el tuyo, ¿no? Porque siempre hay médicos conscientes, pero de vez en cuando, pues eso, el miedo, el miedo, el miedo. Y tenemos tanto miedo, tanta información relacionada con el miedo que sí, que nos la creemos. Entonces, tenemos que volver al momento presente y darle al cuerpo, cuanto más nos acercamos a la naturaleza, de verdad, yo te lo digo, desde que tengo la casa y que si el huerto, que si la valla, que si quita una hierba, que si pone una piedra, que si corta un tronco, que si arregla esto, que si arregla lo otro, a mí no me da, o sea, ya no me apetece ni hacer publicaciones en redes sociales casi, ¿no? Porque dices, es que estoy centrada en lo que tengo que estar centrada. Ese cansancio de irme a dormir por la noche, como cuando era pequeña y me iba de excursión, esa sensación de acostarme en un bivac y decir, estoy cansada, pero es un cansancio tan bueno de dormir, ¿sí? De decir, esto es vida. Exacto. O sea, yo me quiero morir así, ¿no? O sea, quiero vivir hasta que me muera sintiendo estas sensaciones todos los días. Y en cambio, estamos aburridos, nos han puesto ascensores, coches, patinetes, nos han aislado internet, todo. Como estamos aburridos, nuestro cerebro está aburrido, pues se dedica a pensar en mierdas que no tienen sentido. De hecho, pues eso, estamos como tan aislados, tan encerrados o tan enterrados, cada uno según lo quiera ver, ¿no? El poder de la palabra, que esto está totalmente conectado con la otra pregunta que nos hacía, que es cómo saber si tienes que tomar cierta decisión porque es lo que realmente tú quieres hacer o porque es lo que tienes que hacer. O sea, cómo saber si realmente estás actuando, yo creo, desde la esencia de tu existencia o desde pues la presión social, lo que te han dicho de pequeño, esto se hace, esto no se hace, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, mira, para la teoría, que vaya a mi canal de YouTube y busque un vídeo, creo que era a principios del 2021, que hablo de coherencia y diferencia entre coherencia y ser coherente y ser razonable. Es esto. Pero voy a poner un ejercicio para detectarlo. Primero, te tienes que relajar. Si estás con mucha tensión, no te va a servir nada este ejercicio. Cualquier meditación, cualquier ejercicio de relajación que conozcas, relajas tu cuerpo. Cuando ya te hayas relajado y sientas que todo está acalmado, se han pasado las revoluciones, tu mente también está más tranquila, ¿vale? Entonces, opción A. Tienes dos opciones, entiendo. Pues si hay tres, se puede hacer con tres, pero normalmente acostumbran a ser dos. Lo hago, no lo hago, o hago esto, hago lo otro. Bueno, opción A, tal opción. Y te visualizas haciendo eso, tomando esa decisión, ¿sí? Te visualizas 100% en eso. Sí, ya he dicho que sí. Y observa tu cuerpo, no tu cabeza. Hostia, la cabeza, qué trampas hace aquí, ¿no? El cuerpo, hay tensión, aquí yo, a veces cuando guío este ejercicio, ¿no? La gente que empieza a darme explicaciones, en silencio, cállate la boca. Observa la tensión, tu cuello, tu estómago, cómo está, ¿sí? Vuelves a la relajación. Puede que esta opción te haya tensado mucho o te haya sacado mucho. Vuelves a la relajación si hace falta. Vuelves a estar relajado. Opción B. Tomas la opción B. Te visualizas en la opción B, la que sea, a saco, a muerte. Esto ya es una realidad, sea decir que no a algo o sea decir que sí a algo. Y vuelves a observar el cuerpo. Ya te digo yo que este ejercicio, el que es que sí, a veces ninguna de las dos son buenas y te has montado una película que dices, mira, no era A o B, era C, que todavía tienes que pensarla y no quieres ni verla porque te espanta, ¿sí? Pero las dos son una puta mierda de decisiones.
Perdón las palabrotas, pero a No, veces es me que acelero y las la digo. mente muchas veces para salir del peliculón Sí, necesita estos momentos de un shock, ¿no? tortazo. Pero si realmente una de las opciones era la buena para ti, es como que tu cuerpo se relaja, sientes que se relaja. Entonces esa es la buena. Claro, automáticamente, seguro, porque si estabas entre varias, entra la mente a decirte, pero es que sí, no sé qué. Vale, tranquilo. Ahora has pasado por la primera fase de la coherencia, que es sentir, ya sabes, que esa es la buena. Esa es la buena. La segunda fase es la de pensar. Este tiene que ir a favor de este. ¿Cómo voy a conseguir eso? ¿Cuál es el primer paso? Si es algo inmediato o es algo que necesita tiempo, pues ese es el trabajo que vas a tener que hacer, ¿sí? Y descartar la otra, porque vendrá a la cabeza para distraerte, para que no hagas lo que tienes que hacer. La otra, no. Esta ya he decidido que no. Ya he visto mi tensión, ya he visto lo que sea. Esa es un no y esa es un Mm. sí. Entonces tengo que hacer. Ser razonable es cuando haces lo que tienes que hacer, ¿no? Pues es que me tengo que quedar con mi pareja porque tengo los hijos y esto es lo que tengo que hacer y tengo una hipoteca, ¿vale? Pero no puedes dormir, fibromialgias, etcétera, todo eso que ya veíamos, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta que a lo mejor tu decisión era me tengo que separar, por poner un ejemplo, ¿sí? Que ya os digo que no la solución siempre es esta, que hay otras, pero pongo un ejemplo. Y dices, que no sé cómo hacerlo. Vale, no sé cómo hacerlo, reconoce. La decisión buena es la de separarme, es cuando mi cuerpo se ha relajado, ¿sí? Pero no sé cómo hacerlo, empiezan otros miedos. Pero estos ya son un poco más reales porque son cosas que tengo que hacer, ¿sí? Ujú. Entonces, vale, ¿cuál es el primer paso? No lo sé, pues igual busco ayuda, hablo con mi mejor amiga, me redacto un poco cosas que tengo que tener en cuenta, ¿no? Pero esto ya lo estoy haciendo desde aquí, porque ya sé dónde voy, ¿sí? El sentir es sé a dónde voy, sé que me voy a separar, no sé cómo hacerlo. Claro, en el momento de la decisión puede que venga el vértigo, ¿no? De, hostia, pero ahora esto no sé cómo hacerlo. Bueno, habla, busca información, busca personas que les haya pasado lo mismo, no sé, habla con alguien, busca un terapeuta, lo que sea, y allí encontrarás los pasos, este. Muy Y importante. tercer punto de la coherencia, sentir, pensar y actuar. Actuar en consecuencia, hazlo, pasa a la acción, que no se quede todo en la libreta. Mm. ¿Sí? Que no Haz lo haya que tengas que hacer, parálisis por habla. análisis, que a veces la mente nos enreda y dice, venga, voy a diseñar el Sí, plan. Y te tiras 10 años diseñando el plan, sí. pero ahí te has quedado, no has llegado a También tengo un empezar. truco. También tengo un truco si te das cuenta que tienes la parálisis por análisis, que esto se lo escuché a alguien también, que es tira la bola por el precipicio. O sea, tú te imaginas atado a Sí, una lo bola sabes, metálica sí. enorme, ¿no? Y la tiras por el precipicio, ¿qué va a pasar? Que tú vas detrás, ¿no? Si tú estás atado a la bola. Entonces, a veces, cuando sentimos esa parálisis, yo, por ejemplo, es algo que me pasa, ¿no? Cuando quiero lanzar alguna cosa nueva de taller o de alguna cosa así, me pasa, ¿qué hago? Yo primero saco el cartel y pongo la fecha antes de haberme preparado nada. Muy bien. Es como, tal fecha hay esto, y es como, Como ya cuando está, ya has teníamos lanzado la la fecha del bola, examen, búscate tenías la la fecha vida. del examen y empezaba la cuenta atrás. O sea, tú sabrás cómo te quieres organizar, pero este día es el Claro, examen. es como que te comprometes de alguna forma, o por ejemplo, a tu pareja le dices, tenemos que hablar y el tema es gordo. Y dices, son dos frases que le he dicho, el tenemos que hablar, todo el mundo sabe lo que significa, y si encima le dices que es gordo, ya no puedes salirte por pataneras, ¿no? Has lanzado la bola. Claro, ahí sí o sí vas a tener que hablar con tu pareja. Mm. Luego ya estarás más tranquila, más nerviosa, según te conozcas, pues yo a veces cuando tengo que hablar de cosas muy mías, que también, aquí me veis muy segura, pero yo en mi vida personal también a veces balbuceo y me echo a llorar y se me cruzan las cosas, ¿no? Pero cuando es algo importante, yo me hago como un Yo acta, ¿no? también. Quiero los puntos que no se me pueden olvidar, le tengo que decir esto y esto, y luego ya, pues si tengo que llorar, o si tengo que no sé qué, o si tengo, pues ya, pues será mi proceso, ¿no? Sobre Mm. todo, yo creo que esa parte es importante porque nuevamente, por poner un poco el cierre, volvemos a algo con lo que has empezado, que es bajar a tierra la nebulosa que tú tienes en la mente. Entonces, yo Ujú. siempre lo hago, me escribo 3 o 4 puntos y digo, esto no quiero que se me olvide porque siento que conecta mucho con lo que quiero comunicar, ¿no? En este momento. Y como muchas veces no planifico todo lo que va a pasar, tengo esos 3 o 4 puntos, pero para no divagar y que luego darme cuenta de, jolín, esto era importante y me hubiera gustado comentarlo, haces esa estructura porque ya no tienes que hacer el esfuerzo mental de Claro, acordarte de decir algo, lo tienes ahí. sí, Y además, cuando lo llevas ahí, te relajas. Y qué importante lo que sí, decías, el ejercicio, que yo creo que es súper valioso, de cómo saber si lo que quiero hacer es realmente esencia, coherencia o es la razón la que está trabajando,
en el fondo pone el foco en el lenguaje no verbal, que no se le presta atención, no estamos educados ni acostumbrados a escucharnos, a sentir nuestro cuerpo, a mirarnos, y más del 70% de la comunicación es lenguaje no verbal. Si yo te digo, me encanta esto que estás haciendo y mi cabeza está haciendo así, o sea, en verdad no me gusta una mierda, pero yo te lo estoy diciendo pues porque a lo mejor todo el mundo te felicita, es políticamente correcto y en el fondo creo que no está bien o que no ha sido correcto o lo que sea, pero tengo miedo pues a tu reacción, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esta parte es súper, súper interesante porque gran parte de la coherencia es pensar, sentir, decir y hacer todo en la misma dirección, no pensar que esto no se debe de hacer, pero como el resto de personas lo hacen, yo lo hago. Y ha habido muchos experimentos al respecto, ¿no? De a lo mejor coger y decir de qué color es esto y tener pactado que la mitad de la clase tenía que decir azul y era rojo y llegar la otra mitad que no estaba pactado y decir que era azul y decir, Dios mío de mi vida, ¿no? Con tal de no desentonar, de no destacar, de no tal, puedo ir en contra incluso de lo que mis ojos están percibiendo, ¿no? Entonces, qué interesante, yo creo, me ha gustado un montón, estamos llegando ya un poco al final, que ya sabes que Instagram si no nos dice hasta luego, ¡Pum! pero me ha parecido súper interesante todo lo que nos has compartido y sobre todo una cosa con la que yo conecto mucho y que me gusta es tener siempre muy presente que aunque hablemos de cuerpo físico, mental, emocional y energético, pues para poder explicar, aportar información y que se entienda de una manera más fácil, no existe una división real entre todas esas áreas, esos cuerpos, y todas influyen entre sí, están hiper mega conectadísimas, de manera exponencial además. Con lo cual, qué importante tener esto en cuenta a la hora de gestionar el miedo, porque podemos entender que hay distintos abordajes que podemos hacer para llegar también a ese momento, ¿no? Sí, lo mismo en las fases de la vida, ¿eh? No es el trabajo o la pareja o los amigos. Si Correcto, en un sitio tienes mierda, te salpican todos, porque tú eres la misma persona, es un todo, es tu vida, ¿no? Eres tú. Así que correcto. sí. Pues muchísimas gracias, Marina. Como siempre, un placer. Me siento, vamos, honradísima, súper afortunada de que hayamos vuelto a estos directos. En breve estaremos Sí, otra vez claro y que sí. seguiremos con muchos más temas. Y bueno, acordaos que Marina tiene sus terapias y que todas las personas que queráis podéis empezar a trabajar con ella, que os va a ayudar segurísimo a gestionar todas esas emociones y a poder poner equilibrio en vuestra vida y a trabajar esa coherencia. Te mando un besazo, te deseo un feliz día y nos vemos prontísimo. Muchos besos, Ainhoa, y a todos los que habéis estado. Hasta Gracias. pronto. Chao. Chao, chao. Y sin miedo. Y